Soy Esteban Vázquez. Tengo 71 años y jamás imaginé que las palabras más dolorosas de mi existencia saldrían de la boca de mi propio hijo. Aquella noche de domingo, durante una cena familiar que parecía normal, mi hijo pronunció una frase que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Papá, ya no te soportamos más. Eres una carga insoportable para esta familia». Lo dijo frente a su esposa, mis nietos, mi hermana, como si estuviera comentando el clima. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que yo guardaba un secreto que convertiría esa humillación en la lección más cara de sus vidas. Déjame contarte exactamente qué sucedió esa noche y cómo un simple anciano electricista les demostró a todos que nunca debes subestimar a tus mayores. Esta historia te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y el respeto que todos merecemos, sin importar nuestra edad. Antes de revelarte el desenlace de aquella cena fatídica, necesitas conocer mi verdadera historia. No siempre fui el viejo que mi hijo describió con tanto desprecio. Durante 35 años trabajé como electricista industrial en la metalúrgica más importante de nuestra región. No era un trabajo elegante ni reconocido socialmente, pero requería conocimientos especializados que muy pocos dominaban. Me casé con Dolores cuando tenía 20 años. Éramos jóvenes sin recursos, pero rebosantes de sueños. Trabajaba en la fábrica de lunes a viernes. Los sábados realizaba instalaciones eléctricas en residencias particulares. Y los domingos reparaba electrodomésticos para los vecinos del barrio. Cada peso ganado tenía un propósito definido. Primero cubrir el alquiler de nuestra pequeña habitación, luego ahorrar para comprar el terreno donde construiríamos nuestro hogar, y finalmente prepararnos para la llegada de nuestros hijos. Cuando nació Carlos, ya había comenzado a levantar los muros de esta casa con mis propias manos. Recuerdo vívidamente aquellas madrugadas en las que me levantaba antes del amanecer para mezclar cemento, aprovechando las horas frescas del verano. Mi hijo gateaba entre los ladrillos mientras yo construía lo que sería su futuro. Le brindé la mejor educación que mis recursos permitían, mientras yo me destrozaba la espalda cargando cables pesados y escalando torres eléctricas peligrosas. Carlos estudiaba ingeniería electrónica en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Cada mes pagaba esa matrícula que costaba lo equivalente a mi salario semanal, pero lo hacía con profundo orgullo porque creía estar invirtiendo en el porvenir de mi único hijo. Cuando se graduó, organicé una celebración que todo el barrio recordó durante años. Invité a mis compañeros de la fábrica, a los vecinos, a toda nuestra familia extendida. Mi pecho se hinchaba de orgullo al decirles a todos: «Miren lo que logró este muchacho. Salió de una familia trabajadora y ahora es ingeniero profesional». Carlos consiguió empleo inmediatamente en una corporación multinacional. Su salario mensual superaba lo que yo ganaba en 3 meses. Se mudó a un departamento en el sector más exclusivo de la ciudad. Adquirió un automóvil último modelo y comenzó a vestir trajes importados. Yo estaba genuinamente feliz por sus logros, convencido de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero algo comenzó a cambiar gradualmente. Las visitas se espaciaron. Cuando era soltero, Carlos venía todos los domingos a almorzar. Después empezó a aparecer cada 15 días. Cuando conoció a Miranda, las visitas se redujeron a una vez al mes. Tras casarse, solo venía en cumpleaños y festividades importantes. Y cuando nacieron mis nietos, prácticamente desapareció de mi vida. No era únicamente que venía con menos frecuencia, era la manera en que me trataba cuando aparecía. Antes me consultaba sobre aspectos técnicos de su trabajo,
Me pedía consejos, me contaba sus proyectos con entusiasmo. Después empezó a hablarme como si yo fuera un anciano que no comprendía nada del mundo contemporáneo. Papá, tú no entiendes cómo funciona el mundo actual, me decía cuando yo opinaba sobre algún tema. Esas cosas que tú conoces ya están obsoletas. Como si toda mi experiencia de vida no tuviera ningún valor. Como si el hecho de que él fuera profesional lo convirtiera automáticamente en más inteligente que su padre. Miranda, su esposa, empeoró la situación considerablemente. Desde el primer día que la conocí, noté que me observaba como si yo fuera un campesino ignorante. Cuando hablaba de mi trabajo, ella ponía expresión de aburrimiento absoluto. Cuando relataba historias de la infancia de Carlos, suspiraba como si estuviera malgastando su valioso tiempo. Cuando preparaba comida para ellos, siempre tenía algún comentario veladamente crítico. «Ay, Esteban, no debiste molestarte tanto», pero dicho de una manera que sonaba a reproche más que a agradecimiento. Mis nietos crecieron prácticamente sin conocerme de verdad. Cuando eran pequeños, todavía corrían a abrazarme cuando llegaban, pero Miranda inmediatamente los separaba. «Niños, no molesten al abuelo. Tengan cuidado, no se ensucien», como si yo fuera contagioso o representara algún peligro. Dolores murió hace 4 años de un paro cardíaco repentino. Fueron los meses más oscuros de mi existencia. Había que enfrentar médicos, papeleo interminable, trámites burocráticos, el funeral. Carlos apareció para el entierro. Permaneció 2 días y después se esfumó nuevamente. «Papá, tengo mucho trabajo acumulado, pero si necesitas algo, llámame», me dijo antes de irse, como si el dolor de perder a la mujer con quien compartí 47 años de vida fuera algo que se resolviera con una simple llamada telefónica, como si la soledad de esta casa vacía fuera un problema técnico que él podía solucionar desde su oficina climatizada. Los meses siguientes a la muerte de Dolores fueron tremendamente reveladores. Carlos venía ocasionalmente, pero siempre con prisa, siempre con la mente en otros asuntos. Me preguntaba cómo estaba, pero no esperaba realmente una respuesta honesta. Era como cumplir con un trámite. Visité a mi padre viudo. Ya cumplí con mi deber filial. Un día me dijo algo que me hirió profundamente. «Papá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti solo? Tal vez sería mejor que te mudaras a algo más pequeño y manejable». No me estaba preguntando si yo deseaba mudarme. Me estaba sugiriendo que lo hiciera porque le parecía más conveniente para él. Esta casa que construí con mis propias manos, donde crié a mi hijo, donde compartí una vida entera con Dolores, donde cada rincón alberga un recuerdo invaluable. Él la veía como un inconveniente, como algo excesivamente grande para un viejo inútil como yo. Ahora volvamos a aquella cena de domingo que mencioné al principio. Hacía meses que no venían a visitarme todos juntos. Mi hijo Carlos, su esposa Miranda, mis 2 nietos adolescentes y hasta mi hermana Esperanza había venido desde el interior especialmente. Durante la cena todo parecía transcurrir normalmente. Conversamos sobre el trabajo, los estudios de los muchachos, trivialidades cotidianas. Yo estaba sirviendo más vino cuando la botella se resbaló de mis manos y derramó un poco sobre el mantel. Miranda hizo una mueca visible de disgusto y Carlos explotó con una furia desproporcionada. «Papá, por favor, no puedes tener más cuidado. Siempre estás rompiendo algo o derramando algo. Ya no tienes la coordinación para hacer estas cosas». Intenté disculparme humildemente. «Perdón, hijo.
A veces las manos no me obedecen como antes. Y entonces Carlos pronunció esas palabras que me partieron el alma delante de toda la familia. Papá, ya no te soportamos más. Eres una carga insoportable para esta familia. Cada vez que venimos aquí es un problema. No puedes cuidarte solo. No puedes hacer nada correctamente. Y encima nos haces sentir culpables por decírtelo. El silencio fue sepulcral. Mi hermana Esperanza palideció instantáneamente. Mis nietos bajaron la cabeza avergonzados. Miranda asintió como aprobando las palabras de su marido. Y yo me quedé ahí, con 71 años de vida, siendo tratado como basura por el hijo al que le di absolutamente todo. Pero lo que Carlos ignoraba completamente, lo que ninguno de los presentes en esa mesa sabía, es que durante los últimos 5 años había estado construyendo algo que cambiaría radicalmente el futuro de esta familia. Algo que había mantenido en secreto porque quería que fuera una sorpresa hermosa para mis seres queridos, pero que ahora se convertiría en la lección más dura de sus vidas. Esa noche, después de que todos se fueran sin siquiera despedirse apropiadamente, tomé una decisión irreversible. Abrí la caja fuerte que tengo oculta en mi habitación y saqué unos documentos que transformarían la palabra estorbo en la palabra más costosa que Carlos había pronunciado en toda su vida. Verás, después de jubilarme de la fábrica, no me quedé sentado viendo televisión como Carlos imaginaba. Durante 35 años trabajando con electricidad industrial, había aprendido algo extraordinariamente valioso. Cómo funcionan las máquinas, cómo se averían y, sobre todo, cómo repararlas. Y en esta época donde todo es electrónico, esa experiencia vale oro puro. Comencé arreglando electrodomésticos de los vecinos. Al principio lo hacía gratuitamente como un favor para mantenerme ocupado, pero la reputación se expandió rápidamente. El viejo Esteban puede arreglar cualquier cosa, decían. Heladeras, lavadoras, televisores, equipos de sonido, computadoras, teléfonos celulares, cosas que los técnicos jóvenes declaraban irreparables. Yo las hacía funcionar como nuevas. En 6 meses tenía más trabajo del que podía manejar. La gente me traía aparatos desde toda la ciudad, porque sabían que si Esteban no podía arreglarlo, nadie podía. Empecé a cobrar tarifas justas por mi trabajo. Convertí el garaje de mi casa en un taller profesional totalmente equipado. Pero eso era solo el comienzo. Mi verdadera genialidad no estaba en reparar cosas viejas, sino en inventar cosas nuevas. Durante décadas trabajando en la fábrica, había observado problemas técnicos que nadie resolvía eficientemente. Había pensado soluciones innovadoras, pero como era solo un electricista, nadie me tomaba en serio. Ahora, con tiempo libre y un taller completamente equipado, empecé a desarrollar esas ideas que había guardado durante años. Mi primera invención fue un dispositivo que optimizaba el consumo eléctrico en motores industriales. Algo técnicamente simple pero revolucionario, que podía reducir hasta 30% el gasto energético en fábricas y talleres. Le ofrecí la patente a mi antigua empresa. Se rieron en mi cara. Esteban, tú eres muy bueno reparando cosas, pero inventar es para los ingenieros con títulos universitarios. Así que registré la patente a mi nombre y busqué otros compradores. Una empresa alemana me ofreció una suma que hizo temblar mis manos cuando firmé el contrato. Con ese dinero desarrollé otras invenciones. Un sistema de respaldo eléctrico para hospitales, un regulador de voltaje para equipos sensibles, un dispositivo de seguridad para instalaciones eléctricas domiciliarias. Cada patente que vendía me proporcionaba más capital para invertir en la siguiente idea. En 5 años
había registrado 12 patentes y vendido 8 de ellas a empresas internacionales. El dinero que ingresaba era tan considerable que tuve que abrir varias cuentas en diferentes bancos. Contraté a un contador profesional para manejar mis impuestos y a un abogado especializado en propiedad intelectual. El viejo estorbo, el electricista jubilado que, según su hijo, no entendía el mundo moderno, se había convertido en un inventor próspero con ingresos que superaban por 10 veces lo que Carlos ganaba en su trabajo de ingeniero. Pero él nunca se enteró, porque jamás preguntó qué hacía su padre en su tiempo libre. Cuando venía de visita y veía mi taller, comentaba: «Papá, está bien que tengas un pasatiempo, pero no te canses demasiado. Un pasatiempo». Mi empresa unipersonal, que facturaba millones al año, era un pasatiempo para Carlos. La mañana siguiente a esa cena humillante, me quedé despierto hasta el amanecer. No podía quitarme de la cabeza sus palabras, su tono despectivo, la manera en que Miranda había asentido, la vergüenza en los ojos de mis nietos. A las 6 de la mañana tomé la decisión. Llamé al doctor Mendizábal, mi abogado, y le dije: «Doctor, necesito hacer cambios urgentes en mi testamento, cambios que van a sorprender a mucha gente». También llamé a mi contador, el señor Rodríguez. «Necesito que prepare un estado patrimonial completo, todo lo que poseo, todo lo que vale, todo lo que genera ingresos. Lo necesito inmediatamente». Pasé todo el día preparando documentos, revisando contratos, calculando cifras. Cuando terminé, tenía delante una carpeta con papeles que mostraban una realidad que ni yo mismo había dimensionado completamente. El valor total de mis patentes superaba los 15 millones de pesos. Mis cuentas bancarias sumaban más de 8 millones. El taller, con todas sus herramientas y maquinaria, valía casi 2 millones. La casa, que Carlos consideraba demasiado grande, estaba valuada en 12 millones. Mi patrimonio total era de 37 millones de pesos. El estorbo de la familia era más rico que todos ellos juntos, multiplicado por 5. Al día siguiente llamé a Carlos a su oficina. «Hijo, necesito que vengas a casa esta noche. Tenemos que hablar de algo extremadamente importante». Su voz sonó molesta. «Papá, es martes. Los martes tengo mucho trabajo acumulado. ¿No puede esperar al fin de semana?» «No, Carlos, no puede esperar. Es sobre tu futuro y el futuro de tus hijos». Eso lo hizo reaccionar. Vino esa noche, aunque con expresión de fastidio evidente, como si fuera una obligación molesta. Se sentó en el mismo lugar donde había cenado el domingo, donde me había llamado estorbo delante de toda la familia. «Bueno, papá, ¿de qué querías hablar con tanta urgencia?» Coloqué la carpeta sobre la mesa, la misma mesa donde se había derramado el vino que desató su explosión de crueldad. «Carlos, hay algunas cosas sobre tu padre que nunca te molestaste en averiguar. Cosas que van a cambiar completamente la opinión que tienes de este estorbo». Abrí la carpeta y empecé a mostrarle los documentos uno por uno. Las patentes registradas, los contratos de licenciamiento con empresas internacionales, los estados de cuenta bancarios, los certificados de evaluación de la propiedad y el taller. Sus ojos se iban agrandando con cada papel. Su rostro se iba poniendo pálido con cada número que leía. «Papá, ¿esto es real? ¿Tú tienes todo este dinero?» «Sí, Carlos. Tu padre estorbo resulta que es multimillonario. El viejo que no entiende el mundo moderno construyó un imperio mientras tú estabas ocupado siendo exitoso en tu trabajo corporativo». Se quedó en silencio durante varios minutos, revisando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. «Pero, papá, ¿cómo? ¿Cuándo?
¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Cuándo iba a decírtelo, Carlos? En alguna de esas visitas de 10 minutos que me haces cada 2 meses. Cuando vienes con prisa y te vas con prisa. Cuando me tratas como si fuera un anciano que no entiende nada. Le expliqué todo desde el principio. Las reparaciones, las invenciones, las patentes, los contratos internacionales. Cómo había convertido 35 años de experiencia en electricidad en una fortuna que superaba cualquier cosa que él pudiera imaginar. Durante 4 años esperé el momento perfecto para contarte esto, le dije. Quería que fuera una sorpresa alegre, un motivo de orgullo, algo que nos uniera más como familia. Pero tú elegiste otro camino. Elegiste llamarme estorbo. Carlos empezó a llorar, no de tristeza, sino de pánico absoluto, porque se estaba dando cuenta de lo que había hecho, de lo que había perdido con sus palabras crueles. Papá, yo no sabía. Si hubiera sabido. Ahí está precisamente el problema, hijo. Si hubieras sabido, me habrías tratado diferente. Pero no porque me quisieras más, sino porque me necesitarías más. Saqué otro documento de la carpeta. Era mi testamento original donde él heredaba absolutamente todo, junto con el testamento nuevo que había firmado esa misma mañana. Este era tu futuro antes del domingo, le dije mostrándole el testamento original. Y este es tu futuro después de llamarme estorbo. En el testamento nuevo, Carlos heredaba exactamente lo que merecía según su propia valoración. Nada. Toda mi fortuna iba a destinarse a una fundación que crearía para ayudar a inventores mayores que, como yo, habían sido subestimados por sus propias familias. La fundación se llamaría Estorbos Útiles. Mis nietos recibirían dinero para sus estudios universitarios, pero en un fideicomiso que solo podrían acceder si aprendían a valorar a los adultos mayores. Tendrían que realizar trabajo comunitario con gente de mi edad para comprender que la experiencia vale infinitamente más que la juventud. Carlos se desplomó en la silla, completamente devastado. Papá, por favor, debe haber alguna manera de arreglar esto. Reconozco que me equivoqué, que dije cosas terribles, pero somos familia. Éramos familia, Carlos. Tiempo pasado. Tú mismo me dijiste que soy un estorbo en esta familia. Bueno, decidí dejar de serlo. Me voy a ir de esta familia y voy a crear una nueva con gente que valora lo que puedo aportar, en lugar de ver solo lo que supuestamente no puedo hacer. Mostré otro documento más. Era el contrato de venta de la casa a una empresa que construye residencias para adultos mayores activos. Iban a demoler la estructura actual y construir un complejo donde gente como yo pudiera vivir independientemente, pero con servicios de apoyo. La casa donde te crié, donde construí tu futuro ladrillo por ladrillo, va a convertirse en un lugar donde otros padres puedan vivir con dignidad, en lugar de ser tratados como estorbos por hijos ingratos. Carlos me suplicó durante 2 horas. Lloró, gritó, prometió cambiar. Juró que nunca más me faltaría el respeto. Pero yo ya había tomado mi decisión final. Carlos, las palabras no se borran. Lo que dijiste el domingo mostró lo que realmente piensas de mí. No puedo vivir el resto de mi vida fingiendo que eso nunca ocurrió. Se fue esa noche sin despedirse, golpeando la puerta con tanta fuerza que toda la casa vibró. Pero yo me quedé tranquilo por primera vez en años. Finalmente, había dejado de ser víctima de mi propia bondad excesiva. Los días siguientes fueron un verdadero terremoto familiar. Carlos le contó todo a Miranda. Miranda se lo contó a mis nietos. El escándalo explotó como nunca había sucedido en 71 años de vida. Empezaron las llamadas desesperadas, las visitas no anunciadas,
los intentos de chantaje emocional. Miranda vino sola un día, algo que nunca había hecho en 10 años de conocerla. Esteban, sé que Carlos se equivocó gravemente, pero piense en los niños. Ellos no tienen culpa de nada. Qué conveniente acordarse de los niños ahora que te enteraste de la herencia perdida, Miranda. Le respondí. Durante 10 años me trataste como si fuera invisible. ¿En cuántas conversaciones familiares me incluiste? ¿Cuántas veces preguntaste por mi salud, por mis proyectos, por mis sentimientos? ¿Y ahora vienes a hablarme de los niños? La noticia se filtró al barrio, después a toda la ciudad. Finalmente, a los medios de comunicación. El inventor jubilado que desheredó a su hijo por maltrato se convirtió en titular de varios periódicos importantes. Me llamaron de programas de radio, de canales de televisión, de revistas especializadas. Al principio rechacé todas las entrevistas, pero después reflexioné que mi historia podría ayudar a otros padres que estaban pasando por situaciones similares, que estaban aguantando maltratos de sus hijos por miedo a la soledad absoluta. Acepté una entrevista en el programa de radio más escuchado de la ciudad. Conté toda mi historia sin filtros. La respuesta fue absolutamente abrumadora. Cientos de oyentes llamaron compartiendo historias similares. Padres y madres mayores que eran tratados como cargas por hijos supuestamente exitosos. Gente que había construido patrimonios importantes, pero que eran menospreciados por sus propias familias. Una señora de 68 años me llamó llorando. Don Esteban, mi historia es idéntica a la suya. Mis hijas me tratan como si fuera una idiota. Ojalá yo tuviera el valor de hacer lo que usted hizo. La Fundación Estorbos Útiles se creó oficialmente 3 meses después de aquella cena fatídica. Con parte considerable de mi fortuna, compramos un edificio en el centro de la ciudad y lo convertimos en un centro de innovación para inventores mayores. Gente como yo, con décadas de experiencia acumulada, que tenían ideas brillantes, pero carecían de recursos o credibilidad para desarrollarlas. En 6 meses teníamos 50 inventores trabajando en 30 proyectos diferentes. Dispositivos médicos innovadores, soluciones ambientales, mejoras tecnológicas, herramientas industriales. Todo desarrollado por estorbos de más de 60 años que habían sido subestimados por sus propias familias y por la sociedad en general. Una de nuestras inventoras, la ingeniera jubilada María Elena Quiroga, desarrolló un sistema revolucionario de purificación de agua que puede salvar millones de vidas en países pobres. Otro de nuestros estorbos, el mecánico retirado Jesús Morales, inventó un motor que consume 50% menos combustible que los motores tradicionales. En un año, Estorbos Útiles había registrado 25 patentes nuevas y vendido 12 de ellas a empresas internacionales. El dinero que generábamos se reinvertía completamente en más proyectos, más inventores, más innovación transformadora. Los medios empezaron a llamarnos la venganza de los abuelos genios. Revistas internacionales vinieron a hacer reportajes extensos sobre nuestro modelo de innovación basado en experiencia acumulada. Universidades prestigiosas nos invitaron a dar conferencias sobre el valor del conocimiento maduro. 2 años después de aquella cena que cambió todo, recibí una llamada que no esperaba. Eran mis nietos, pero esta vez no enviados por sus padres. Habían decidido por sí solos que querían conocer realmente a su abuelo. «Abuelo», me dijo mi nieta, que ya tenía 16 años. «Terminé la secundaria y quiero estudiar ingeniería biomédica para ayudar a gente mayor como la que trabaja en tu fundación.
Mi nieto, de 18 años, había elegido una carrera aún más sorprendente. Quiero estudiar gerontotecnología. Quiero especializarme en desarrollar tecnología específicamente para adultos mayores. Tu fundación me inspiró profundamente. Esas decisiones no las habían consultado con sus padres. Habían elegido sus futuros basándose en lo que habían observado en mi fundación, en los valores que yo representaba. Carlos se enteró de las decisiones de sus hijos y vino a reclamarme furioso. Papá, los influenciaste. Les metiste ideas extrañas en la cabeza. Ahora quieren estudiar carreras raras en lugar de seguir caminos tradicionales de éxito. Carlos, le respondí con calma, yo no los influencié. Ellos tomaron sus propias decisiones después de ver alternativas que tú nunca les mostraste. Tú les enseñaste que el éxito se mide exclusivamente en dinero. Yo les mostré que el éxito se mide en propósito de vida. Mis nietos empezaron a venir a la fundación todos los sábados como voluntarios. Por primera vez en años tenía una relación genuina con ellos, no basada en regalos obligatorios o visitas forzadas, sino en intereses compartidos, en valores comunes, en respeto mutuo auténtico. 4 años después de aquella cena, Carlos finalmente vino sin agenda oculta. Se sentó en mi oficina de la fundación y dijo algo que nunca pensé escuchar. Papá, vengo a pedirte perdón. No por el dinero, no por la herencia. Por haberte tratado como te traté. Por haberte llamado estorbo. Por no haber sabido valorarte cuando tenía la oportunidad. Fue una conversación larga, dolorosa, pero absolutamente necesaria. Carlos reconoció que su éxito profesional le había generado una arrogancia que lo cegó al valor de otros tipos de inteligencia, que había confundido educación universitaria con sabiduría verdadera. Le propuse algo que lo sorprendió. Si realmente quieres reconstruir nuestra relación, ven a trabajar conmigo un día por semana, no como mi hijo pidiendo perdón, sino como un profesional que puede aportar valor genuino a la fundación. Carlos aceptó. Los miércoles empezó a venir como consultor en gestión empresarial. Al principio era incómodo para ambos, pero gradualmente fuimos encontrando una manera de trabajar juntos que no reproducía los viejos patrones de autoridad del pasado. Ahora tengo 76 años. Carlos trabaja conmigo todas las semanas y hemos desarrollado una relación adulta basada en respeto mutuo genuino. Mis nietos son mis socios empresariales y juntos hemos creado una empresa familiar exitosa. La Fundación Estorbos Útiles es ahora un modelo internacional de innovación reconocido mundialmente. ¿Me arrepiento de haber sido tan drástico aquella noche? No. Fue la decisión más importante de mi vida. Me devolvió la dignidad que había perdido gradualmente sin darme cuenta. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, para cambiar las reglas, para exigir el respeto que uno merece como ser humano. Perdoné a Carlos, sí, pero no olvidé. Las palabras que me dijo siguen ahí como una cicatriz permanente que me recuerda que el amor filial no es incondicional, que el respeto hay que ganárselo constantemente, que la familia verdadera se construye con valores compartidos, no solo con lazos de sangre. Y a ti que me escuchaste hasta aquí, que me acompañaste en esta historia de dolor transformado en propósito, quiero decirte algo fundamental. Si alguien te trata como si fueras un estorbo, aunque sea tu propio hijo, no lo aceptes pasivamente. Tu valor no lo determina la opinión de otros. Lo determina lo que tú puedes aportar al mundo. La vida es demasiado corta para gastarla sintiéndote menos valioso de lo que realmente eres.
Nunca es tarde para demostrar tu verdadero valor. Yo lo demostré a los 71 años. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué estás esperando? Porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años tienes, sino qué haces con los años que te quedan. Y yo decidí hacer de mis años restantes la prueba definitiva de que los supuestos estorbos podemos ser los más útiles de todos. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.